Pues me da mucho gusto verlas. Sean todas muy bienvenidas, las de casa y las nuevas. Esperamos que se vuelvan de casa, ¿verdad? Y bueno, hoy no es un día como cualquier otro porque hoy celebramos, además de nuestra reunión quincenal, aprovechamos, ¿verdad? También para celebrar el hecho que somos mujeres, parte de la perfecta creación de nuestro Dios, ¿verdad? Mañana es el día para el mundo en que se celebra a la mujer por muchas otras razones, pero nosotras tenemos una buena razón para hacerlo y es que nuestro Dios no se equivocó al crearnos, ¿verdad? Tenía un hermoso propósito y es nuestro gran deseo que ustedes lo conozcan y que se cumpla en sus vidas. Amén. Pues bien, entradas en materia, hablando sobre las mujeres. Mucho se ha dicho, ¿verdad?, que las mujeres somos más emocionales que los hombres. ¿Cuántas han oído eso? ¿Y ustedes qué opinan? Sí, bueno, vamos a ver, porque nuestros pensamientos se afirman con el consejo de la palabra, ¿verdad? Ahí es donde nosotros encontramos la verdad. Y miren, yo quiero decirles que cuando nosotros abrimos las escrituras encontramos una realidad diferente. Las mujeres ciertamente tenemos una sensibilidad particular, diferente a la de los hombres. Pero en cuanto a la tendencia a ser arrastrados y dirigidos por las emociones, no hay tal distinción en las escrituras. Tanto hombres como mujeres tenemos la tendencia a dejarnos llevar por lo que sentimos. ¿O acaso no está ahí Sansón para mostrarnos como una evidencia? ¿Verdad? Siquem, hace no mucho leíamos en el plan de lectura que él solo vio a Dina y se encendió en lascivia, supongo, y lujuria, y bueno, en 3 segundos la violó. Amnón, el hijo de David, no tuvo reparo en atacar a su media hermana. Puros personajes impulsados por emociones descontroladas. Ahora, ¿cuál fue el final de todos ellos? ¿Acaso no fue siempre malo? Totalmente. Y es que las emociones descontroladas pueden dirigir nuestras vidas directo hacia la ruina. Solo hay una manera de evitar que eso pase y es aprender a controlarlas. Por eso el día de hoy vamos a iniciar con esta enseñanza nuestra nueva serie en la que vamos a abarcar 6 emociones que necesitamos aprender a gobernar. El día de hoy me voy a enfocar en el enojo. No sé por qué me tocó, pero Dios nunca se equivoca. Cuando hemos dicho ya, ¿no?, que los temas no los asignamos nosotros, los asigna el Espíritu Santo, conforme a su voluntad y conforme también a nuestra necesidad. ¿Habrá alguien aquí que no se enoje? ¿Habrá alguien aquí que nunca haya experimentado el airarse? Seguramente no, porque el enojo es una emoción común y universal para todas las personas. Así que el asunto, mis hermanas, hoy no es si se va a presentar, si se ha presentado o no, sino más bien qué podemos hacer con él y cómo lo vamos a manejar para evitar que él nos maneje a nosotras. Y yo sé que cada una de las que estamos aquí y aún de las que no están aquí presencialmente, hemos batallado con el enojo. Y aunque nadie lo diga, ¿verdad?, todas nos hemos dejado arrastrar en más de una ocasión por ella, aunque probablemente no todas lo hayamos manifestado de la misma forma. Lo bueno, mis hermanas, es que el Señor nos ha guiado a esta serie, conociendo nuestra necesidad, como decía, para capacitarnos y conducirnos a la victoria que Cristo ha ganado para nosotras. Amén. Y yo sé, es vergonzoso. Es vergonzoso tener que reconocer que por dejarnos arrastrar por la ira o el enojo, hemos dañado a nuestro cónyuge, hemos dañado el corazón de nuestros hijos, hemos tal vez dañado a nuestros padres, compañeros de trabajo,
o incluso hemos dañado a la iglesia del Señor. Porque probablemente en un arranque de enojo hemos hablado y actuado bajo su influencia. Y ¿saben qué? Como la última sesión que estuvimos aquí hace un año, decía, muchas veces dejamos esa impresión de nosotras en la mente de las personas. Y eso no es lo importante, sino en el corazón de las personas. Por eso, mis hermanas, por el peligro que representa la ira y el enojo, no debemos de acostumbrarnos a ella. De hecho, como hoy cantábamos, si estamos en Cristo, eso quiere decir que hemos recibido de Él y por medio de Él una vida nueva. Una nueva manera de vivir, un nuevo gobierno sobre nuestra alma, que es el gobierno de Cristo. Así que nuestros deseos y nuestras emociones ya no pueden ser las que nos gobiernen, ya no pueden ser las que nos dominen, ya no pueden ser las que nos dirijan, porque mientras sea así, entonces no podríamos hablar de una nueva vida. Y curiosamente, no es curioso, nunca hay curiosidades en Dios. Todas son puras diosidencias. El devocional de hoy hablaba sobre Efesios capítulo 4, ¿verdad? Justo es el pasaje que vamos a abordar. Les pido que me acompañen, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, a partir del verso 17. Y voy a compartir la versión Palabra de Dios para Todos. Me parece que no la tenemos aquí, pero ustedes sigan en la versión que vayan a usar acá, por favor. ¿Listo, Eli? Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor, dice Pablo. Y yo. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes. ¿Sí oyeron? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu? Dejen, mujeres, de vivir como esas mujeres que no tienen al Espíritu. Ellas se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido porque están separadas de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. ¿A cuántas se les enseñó? A todas, ¿verdad? Ese viejo ser que va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Pongan atención en los énfasis que voy añadiendo, ¿eh? Así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón, deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con quien no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Amén. Uf, hasta ahí nos podríamos quedar y ya irnos meditando en cada pasaje. Pero miren, cuando un creyente deposita su confianza en Jesucristo, y yo voy a asumir que la mayoría lo ha hecho, pero quien no lo ha hecho, tal vez hoy es tu oportunidad de hacerlo. Cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesucristo, recibimos salvación y una nueva naturaleza. Y eso es un hecho, aunque tú no lo sientas. Es una realidad espiritual. Aunque tú
te sigas viendo en el espejo y digas, no, pues sigo estando pues igual, ¿no? Pero algo cambia. Es en nuestro interior y en nuestro estatus espiritual delante de Dios. Por la fe en Jesús, como cantábamos, somos adoptadas como hijas y al recibir su Espíritu Santo tenemos en nosotros el poder para vivir esta nueva vida. Porque ese poder es el que nos capacita para eliminar todo lo que corresponde a la antigua manera de vivir. El Espíritu Santo se encarga de guiarnos a toda verdad. Y es justamente esa la característica de los hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu. Antes de que nos rindiéramos a Cristo y aceptáramos su señorío sobre nuestra vida, todas, sin excepción, éramos arrastradas de un lado a otro porque no teníamos el poder en nosotras mismas para dominar nuestros impulsos carnales. Vivíamos bajo el dominio del pecado y éramos sus esclavas. Pero vino Cristo y pagó con su sangre por nuestra libertad. Jesús es la verdad y la verdad nos hace libres. Pero ¿qué pasa con la mentira? La mentira nos esclaviza. Entonces, la verdad acerca de Dios produce emociones que nos dirigen a Dios. Pero en contraposición, toda mentira o todo argumento falso sobre Dios nos va a apartar de Él y de su santidad. Así que para poder disfrutar y desarrollar de toda esa nueva vida que Cristo nos da, tenemos que desechar toda mentira. Y mis hermanas, no es una sugerencia. Les decía que pusiéramos atención en el énfasis añadido porque el texto dice claramente, quítense. No es una sugerencia, es una orden. Tenemos que desechar todo lo que no venga de Dios. Y lo hacemos con el poder del Espíritu, pero lo hacemos nosotros. O sea que nosotros no podemos esperar estar en una hamaca y pensar que automáticamente vamos a tener los pensamientos de Dios. No funciona de esa manera. Hoy el devocional que envió nuestra hermana Normis hablaba justo de eso, de la mente de Cristo. ¿Cómo se desarrolla la mente de Cristo? Con la palabra de Dios. Ahí están los pensamientos de Dios. ¿Y en dónde se va a alojar la verdad o la mentira? En nuestra mente. La Biblia, cuando hace referencia al corazón del hombre, está hablando de la mente del hombre. Es en nuestra mente donde nuestros pensamientos se tienen que renovar. Es ahí donde nosotros necesitamos un cambio de programación porque venimos con el chip anterior y necesitamos como un reseteo absolutamente en todas las cosas. Creo que el obstáculo más grande para el cambio es cuando nos resistimos a soltar algunos detalles, algunos gustos personales, algunas ideas a las que estamos pero firmemente arraigados y decimos, bueno, sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Esto tampoco. Esto no porque yo pienso que no es necesario cambiarlo. Esto no porque yo pienso que no es tan malo. Esto tampoco porque me gusta. Resultado, hay áreas estáticas en nuestra vida, sin efecto de Dios en ellas. Y no es que Dios falle, es que hay una gran resistencia. Entonces es en nuestra mente donde las ideas y los pensamientos se alojan y si son malos, nos impiden disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y mire, la salvación es 100%, 100%, 100% por la fe en la obra perfecta de Cristo. No hace falta añadirle nada a lo que Él hizo. Pero la transformación de nuestras vidas es un proceso.
Y es un proceso que ocurre, como dije, por la obra del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Así que poca perseverancia en la palabra y poca perseverancia en la comunión con el Espíritu Santo nos dará como resultado nada. Nada, una vida igualita. Ahora, tal como hemos leído en nuestro devocional, Él ya se aseguró de entregarnos la tierra, pero nosotros tenemos que entrar a poseerla. Y para que podamos hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Despojar a los enemigos, ¿verdad? Sacarlos a todos los feos, dijera el pastor Chuy. Y en nuestro caso, ¿quiénes son los enemigos de nuestra transformación? Todos los pensamientos mentirosos que afectan nuestras emociones. Y cuando las emociones están afectadas, van a producir conductas o comportamientos defectuosos. Y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo en que vivimos en un mundo cada vez más enojado. Un mundo lleno de ira que va aceleradamente caminando hacia su propia destrucción. La red, mis hermanos, ay, eso es una cosa horrible. Nadie debería tener redes sociales. Bueno, las tenemos porque hay una de cada millón de cosas que se sube es positiva. Pero la red está llena de personas haciendo locuras porque se enojaron. Y porque se dejaron llevar por esa emoción descontrolada. Yo sé que es un ataque del enemigo, pero a mí me aparecen videos de gente que se está peleando de un carro a otro, que porque se le cerró, que quién sé qué, y se bajan y ya le pateó la puerta, y ya le no sé qué, y ya le estrelló el parabrisas. Motociclistas de Didi, ¿no? De Rappi ahí también peleándose, dándose cascazos. Es espantoso. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, mis hermanas, una cosa muy arraigada que a veces algunas tenemos es la idea de que es justo que yo me enoje así hasta el nivel 100. Porque resulta que con el enojo es hay una cuestión ahí involucrada, y es que como pensamos que es justa la razón, y para nosotros todas las razones por las que nos enojamos son justas. Entonces, como pensamos que es justo, justificamos el actuar como resultado del enojo. Y cuando justificamos algo, entonces se explica y no hay necesidad de cambiarlo. Y eso es un gran problema. Tenemos que hacernos conscientes de que no es necesario airarse en extremo y actuar movidos o impulsados por el enojo en ninguna situación. Fíjense, recientemente, porque ustedes han de saber que soy de Veracruz, solo Veracruz es bello. Era porque celebran una fiesta horrorosa igual que la de aquí, pero 1000 veces peor, que es el carnaval. Y entonces hace unos días fue y me decía mi hermana, es impresionante, creo que cada año la gente viene cada vez más al carnaval simplemente a pelearse. Y no es porque ella haya ido, sino porque la red otra vez está llena de videos de la gente agarrándose del chongo en el carnaval. Y es horrible, pero ¿qué se puede esperar de una fiesta de la carne? Nada, ¿verdad? Pero mis hermanas, el punto es que es un hecho que abunda cada vez más la gente iracunda. Y la ira fluye sin control. Y va destruyendo todo a su paso. Destruye comunidades, destruye matrimonios, destruye relaciones de cualquier tipo. Y generalmente termina destruyendo a los individuos. Y fíjense, muchos pensamos en nuestra salud. ¿Cuántos piensan en su salud? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos llegar en buenas condiciones a la edad adulta, ¿verdad? No queremos depender de nuestros hijos. Y yo en lo personal digo, o sea, Señor, líbrame, no quiero terminar mis días en un hospital. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuidamos nuestra alimentación.
mantenemos o tratamos de mantener un peso relativamente saludable. Hacemos ejercicio. Pero por otro lado, nos seguimos enojando. Seguimos dejando que el enojo y la ira dominen nuestra vida. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y fíjense, esto me hizo recordar como el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no es que no sirva para nada, pero el ejercicio físico para poco aprovecha. Es mejor ejercitarse en la piedad. Y es cierto. ¿De qué sirve un cuerpo sano que finalmente se va a volver polvo si hay un espíritu atribulado y atormentado? Si en el interior no tenemos paz. ¿Cuántas mujeres vemos luego en Instagram, no? Yo no tengo, pero las que tienen. Cuerpazos, pelazo, maquillajazo, photoshopeadazo, ¿no? Arregladísimo. Pero miserables. Y luego nos enteramos, no que terminó suicidada, no que por una sobredosis, no que esta tiktoker o no sé qué era, Valeria Márquez, balaceada, porque ¿para qué usaba su belleza? Para andar con malandrines. Un final patético. Porque la ira, mis hermanas, es muy destructiva. Es más destructiva que la Coca-Cola. Más destructiva que el sedentarismo y produce muchísimo más daño emocional, físico y espiritual a cualquiera que es controlado por ella. Proverbios 25:28 dice: ciudad en ruinas, sin muralla protectora, es lo que un hombre que no frena sus impulsos es. A ver, usen su imaginación. Bueno, vamos a recordar el pasaje de Jericó, la toma de Jericó. ¿Qué le pasó a Jericó cuando cayeron los muros? Fácilmente penetrada y todo lo arrasó el pueblo de Israel. Nada más quedó ¿quién? Rahab y su familia. Y ya. Porque mis hermanas, la ira debilita la vida de una persona y la daña. Fíjense, se han descubierto 51 enfermedades asociadas a la ira, al enojo descontrolado. Hipertensión, aneurismas, infartos, problemas intestinales, problemas estomacales, úlcera, en todos lados del tubo digestivo, migrañas, y la lista continúa, problemas hepáticos. Entonces yo no sé ustedes, pero a mí me parece que es bastante destructiva, ¿no? ¿O les parece que sea menor? ¿No? Por lo tanto, debe parecernos urgente aprender a lidiar con esta emoción. Ahora, fíjense lo que me vayan a contestar. ¿Toda la ira o enojo es malo? No, no todo es malo. El enojo descontrolado sí, siempre es malo. Pero enojarse en respuesta a algo no siempre es equivocado. De hecho, hay muchas situaciones donde el enojo es la única respuesta apropiada. Porque de hecho a veces el enojo es una evidencia del amor. Y mire, Dios, dice la Biblia, está airado todo el tiempo contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es malo, porque el pecado destruye y daña su creación. El pecado separó a su creación de Dios. Y mire, Dios cuando creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza suya. ¿Para qué? Para que reflejara su gloria, para que reflejara su carácter, pero también para poder tener una relación con Él. ¿Y el pecado qué hizo?
arruinó esa posibilidad para nosotros. Por lo tanto, Dios odia el pecado. Entonces, la ira es un atributo de Dios y es buena porque en Dios es santa. Y nosotros no podemos olvidar que fuimos creados, como les decía, a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios se enoja contra la impiedad y se enoja contra la obstinación y se enoja contra la rebelión y se enoja contra la injusticia y se enoja contra la mentira y se enoja contra la deslealtad de los cónyuges y contra la inmoralidad, es correcto que nosotros también nos enojemos. Es correcto que nosotros, fíjense bien, manifestemos una justa indignación ante esas cosas. Ante el abandono de un niño, ante la violación de una mujer, ante todos estos casos nefastos de políticos involucrados en la trata de niños. Es correcto estar en sintonía con Dios con respecto a lo que detona su ira. Y no solo es correcto, es necesario. ¿Y qué es lo que no sería correcto? Lo que no sería correcto sería actuar dirigidos por una emoción y dejar que nuestro juicio se nuble. No podemos actuar impulsivamente gobernados por una emoción, porque Dios no actúa de esa forma. Entonces, si vamos a imitar a Dios, vamos a imitar a Dios en todo. Nosotros tenemos que reaccionar guiados por el Espíritu, no por las emociones. Ser guiados por las emociones al actuar siempre va a ser un error, siempre. No importa qué tan justa parezca la causa. Y como ustedes saben, a mí no me da vergüenza admitir mis deficiencias, las áreas de oportunidad de mi carácter. Salud. Y muchas veces este ha sido el caso. Hay cosas justas por las cuales me he indignado, pero he actuado movida por el enojo. He hablado impulsivamente por el enojo. Dentro y fuera de la iglesia. Pero la buena noticia es que esta semana vi victoria en el Señor. Porque tuve un motivo totalmente justo para airarme como Dios lo hace. Y tuve la paz del Espíritu Santo para enfrentarlo. No, ni siquiera me palpitó el corazón. Todo el tiempo sentí el gobierno del Espíritu sobre mí. Tuve paz, hubo elocuencia en las palabras, cuidé que no fueran como espadas y que causaran daño. Y la gloria es para el Señor porque Él es el que hace la obra. Amén. Pero yo se los comparto para que ustedes se miren en el espejo y digan, bueno, hay esperanza, ¿verdad? Para todas. Ahora, mis hermanas, algo que tenemos que tener en mente y jamás olvidar es que estamos llamadas a ser santas como Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, Dios no rebaja su estándar para nosotros. Él tiene un estándar y Él no va a soportar, aguantar o a recibir algo por debajo de eso. El estándar para nosotros es Él. Por eso dice, sed santas como yo soy santo. No como su pastora es santa, no como su pastor es santo, no, como Él es santo. Y Él, mis hermanas, obra en perfecto balance. Cada una de sus acciones denota santidad, misericordia, justicia, verdad y amor en todas las situaciones. Así que de nuevo, ¿cómo es que vamos a lograr encontrar ese balance? Con la verdad de Dios. Ella es nuestra maestra. Ella es la que nos va a indicar hasta dónde podemos dejar llegar nuestras emociones. Ella nos va a marcar el límite. Las emociones siempre deben ser mediadas con y por la palabra de verdad. Y esto, obviamente, incluye al enojo y a la ira, ¿verdad?
Y miren, la primera verdad que ustedes y yo tenemos que sembrar en nuestra mente es que no importa nuestro pasado, no importa nuestro trasfondo familiar, no importa nuestra herencia, ni nuestra genética, ni nuestra historia, porque lo que nos define hoy es quien ahora somos en Cristo. Amén. Entonces, nada de que no, es que yo soy de Tabasco y allá decimos un montón de groserías y pues ni modo. No, no. Eso no aplica porque ahora somos ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Amén. Y estamos llamadas a ser embajadoras, a representar la que ahora es nuestra nación. Y pertenecemos a una nación santa, ¿no? Ahora somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, mis hermanas, Dios es el que ha trazado un rumbo para cada una de nosotras. Y no importa si en el pasado fuimos la persona más enojona, reactiva, conflictiva, peleonera antes, lo que importa es que ahora estamos en Cristo para ser transformadas a su imagen. Eso es lo que importa. Ahora, fíjense muy bien en esto. Les va a sorprender. Una encuesta mostró que la mujer promedio pierde los estribos 3 veces a la semana. Pero los hombres 6. Y con esto, mis hermanas, queda demostrado que son más emocionales que nosotros. La encuesta también demostró que las mujeres tienden a enojarse más como que con las personas, mientras que los hombres tienden a enojarse con los objetos, con el teléfono, el celular, la computadora, el motor, el semáforo, ¿no? Las mujeres mostraron manifestar su enojo mayormente de una forma verbal, mientras que los hombres lo hacen de una manera física. Entonces el texto debería de decir, hay mujeres cuya lengua son como espadas. Y miren, el lugar donde mayormente tanto hombres como mujeres expresan su enojo, tristemente, es en el hogar. Yo creo que en esto nadie me va a contradecir, ¿verdad? Y esto guarda cierta lógica, porque nos enojamos con más frecuencia y con más intensidad con aquellas personas que más amamos, porque son las que tienen mayor potencial e influencia sobre nuestra vida para herirnos, ofendernos o irritarnos. A lo mejor si tú vas en tu carro y alguien te recuerda el Día de las Madres ahí con el claxon, pues te vas a enojar en el momento, pero llegaste a tu casa y ya porque ni siquiera le viste la cara. Ni la cara le viste, ni las placas te aprendiste. Y ya, se te pasa, ¿no? O como me enseñaron a mí, Dios te bendiga. ¿Ah? Ay, a lo mejor tenía diarrea y le urgía llegar a su casa. No sé. Lo vas a justificar. Pero con la gente cercana a nosotros no pasa así. No pasa así. También según esta encuesta, la ira es una emoción que es prácticamente de lo primero que aparece. Y si no aparece primero en cualquier situación, aparece como una emoción secundaria, pero ¡ay! Yo dije, qué malvada. O sea, todo el tiempo está ahí, todo el tiempo agazapada, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Caín, ten cuidado, Caín. La ira está allí, esperando que le abras la puerta. ¿Y qué dijo Caín? ¡Ay! ¿Y qué pasó? La ira tomó lugar y se convirtió en un homicida. Y ese es el asunto. Vivimos en una
sociedad llena de homicidas. Porque Jesús enseñó que aquel que se aira contra su hermano en su corazón, ya lo apuñaló como 25 veces. El enojo es una emoción que vemos desde las primeras páginas de la Biblia. Como les decía, ahí está Caín. No habían pasado ni 3 ni 4 capítulos y ya está allí, ¿no? Y miren, en el Antiguo Testamento encontramos varias palabras diferentes que describen el enojo o la ira. La primera es la palabra APH, ap, que literalmente significa como expansión de la nariz. Y lo que viene a mi mente es así como los toros, ¿no? Esta expresión la encontramos en Génesis capítulo 27, verso 45, haciendo referencia al enojo que tenía Esaú cuando se dio cuenta que Jacob le había robado su bendición. La siguiente palabra es Shema, termina con H. Este término describe ira caliente o rabia ardiente, dándonos la idea de que la rabia, la ira, el enojo puede ser así como un fuego, ¿no?, interno, un calor interno. También en este mismo pasaje se emplea en Génesis 27. La siguiente palabra es chará, que significa quemar o ser encendido con ira. De donde entendemos ahora por qué a veces las expresiones de ¡ay, estaba ardiendo de coraje!, ¿no? Esta palabra la encontramos en Éxodo capítulo 22 y el que está hablando de esta ira es Dios. Está refiriendo a su ira. La siguiente palabra es katsap con Q, Q-A-T-S-A-P-H. Y se refiere a estar furioso o indignado. Y este vocablo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, verso 34. Y también se refiere a Dios. Y el último vocablo que encontramos es con K, K-as, que es la palabra genérica más común para denotar dolor o tristeza mezclados con ira. Ahora, ¿por qué se vuelve tan intenso este asunto? Porque no se queda como una sola emoción gobernando, sino a veces son montoneras, obran en conjunto. Y yo creo que eso es lo que hace difícil que podamos defendernos, ¿no?, contra ellas. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos 2 palabras que nos añaden unos matices extras o adicionales sobre el enojo y la ira. El primero es orge, O-R-G-E, y que hace referencia a la ira o a la indignación, pero asentadas de manera permanente. No a algo que se enciende de pronto, sino a algo que está allí de manera constante, lo que nosotros tal vez podríamos conocer como resentimiento. Y este lo encontramos en Efesios 4, 31. Ya lo leímos. Quítese de vosotros toda amargura. Y la otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es thumos, T-H-U-M-O-S. Y describe la ira feroz y apasionada o la ira que hierve rápidamente y luego la ira que es como el chile habanero, ¿no? Es el arrebato repentino. Y es el vocablo que encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 20, cuando hace referencia a las obras de la carne. Entonces, fíjense, estas palabras nos muestran que hay diferentes niveles de intensidad en las que se puede expresar o manifestar la ira y el enojo. No todo el enojo ni toda la ira es igual. Y como dije antes, la ira o el enojo pueden ser una respuesta adecuada cuando se alinean al carácter de Dios. Y cuando es así, lo vamos a saber porque está dirigida al pecado, dirigida a la injusticia y no a las personas.
Por lo tanto, no va a buscar destruir, sino que va a buscar restaurar. La ira justa o el enojo justo es controlado y no explosivo porque no está motivado por la venganza, sino por la santidad. Así que para las mujeres cristianas, ¿cuántas mujeres cristianas hay aquí? Para nosotras no está prohibido enojarse, sino más bien lo que está prohibido es dejarnos controlar por el enojo. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, que es el del devocional, por cierto. Voy a compartirles la Nueva Traducción Viviente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Dónde está el pecado? En dejar que el enojo nos controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, claramente vemos que el pecado, como decía, está en dejarnos controlar por la ira. Y no solo eso, sino que además representa una entrada al enemigo en nuestra vida. El enojo se vuelve un problema cuando surge del orgullo, cuando surge del egoísmo, cuando surge del ego herido, porque entonces se concentra en ofensas personales en vez de injusticias genuinas. Y ese es el enojo que tiene la tendencia a descontrolarse y conduce a intentos de destrucción por medio de palabras y acciones. Cuando este enojo no es rápidamente neutralizado, se convierte, como ya decíamos, en resentimiento y amargura, dándole acceso al enemigo a operar en nuestras vidas. Entonces, tú y yo tenemos que hacer el ejercicio de evaluar si nuestra indignación es justa o no. Porque si no es justa nuestra reacción, eso nos va a poner en peligro, mis hermanas. Eso nos va a poner en peligro. El enemigo va a tener acceso a nuestra vida y va a afectar nuestras relaciones y se va a robar la cosa más preciosa que hemos recibido de Dios, su paz. Sin embargo, hay una verdad que nos va a guardar de dejarnos llevar por el enojo. Y esta es esta verdad. Nunca voy a obtener paz, la paz que yo anhelo, obrando en mi carne, porque la paz es fruto de... Exacto, exacto. Y la ira es fruto de... Exacto. Santiago capítulo 1, versos 19 al 21 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y miren, hay algo que he observado, algo que desata el enojo de hombres y mujeres por igual: la infidelidad. Y de hecho, cuando leemos Proverbios nos damos cuenta que una persona, cuando descubre una infidelidad por celos, se convierte otra vez en un homicida. Pregunta: ¿ustedes creen que debemos de indignarnos por eso? Y allá atrás. Sí debemos indignarnos por eso. Es justo indignarnos por eso, pero por la razón correcta. ¿Y cuál es la razón correcta? Porque la realidad es que casi nunca nos airamos por la razón correcta en este caso. La razón correcta, mis hermanas, es que alguien ha ofendido a Dios quebrantando su ley, quebrantando sus mandamientos. Y eso es digno de airarnos. Sin embargo, la realidad es que cuando alguien es traicionado, el enojo aparece como resultado de un ego herido, de un sentimiento de haber sido burlado,
de haber sido engañado, de que te vieron la cara, de lo que quieras. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? Generalmente lo primero que pensamos es, le voy a ir a rayar el carro. A él y a todos sus amigos y a su familia y a la vieja. A todos. Y además lo voy a desprestigiar escribiendo un montón de cosas en las redes. ¿Eh? Que se sepa. Que se sepa la basura que es, ¿no? ¿Y lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. Claro, seguramente muchas lo han hecho. Pero no debes. No debes porque si tú haces eso, no vas a tener paz. Te va a carcomer siempre el haber hecho lo malo, sobre todo si eres hija de Dios, ¿verdad? Solo la justicia de Dios va a traer paz a nuestra vida. Nada más. Hay algunos casos, hermanas, en los que es correcto echar mano de las instituciones que Dios ha puesto como autoridades para nuestra protección. Hay casos en los que se amerita una acción legal y no es opcional. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si con esa acción legal, número uno, esa persona va a enfrentar las consecuencias de sus acciones y se va a arrepentir. Y la otra es que tú no sabes si tú estás frenando a esa persona para que no dañe a otra. Así que estás haciéndole un bien a tus prójimos. No voy a hacer así con claridad hincapié en los casos en los que se requiere. Si tienen dudas me preguntan, pero yo creo que tenemos sentido común, ¿no? Para saber que cuando hay se comete un ilícito de cualquier tipo, hay que denunciarlo. Para eso Dios puso a la autoridad. Ahora, a diferencia de nosotros, la justicia de Dios no busca destrucción. La justicia de Dios busca restitución. No busca satisfacer un deseo egoísta de venganza, sino que busca, número uno, su gloria y su exaltación. Entonces nosotros no podemos jamás esperar que Dios obre conforme a nuestros estándares. Él tiene sus propios estándares y por supuesto que no tienen nada que ver con los nuestros, porque sus pensamientos son más altos que los cielos, ¿verdad? Mientras nosotros buscamos revancha y ver sangre correr, Dios derramó la sangre de su Hijo buscando hallar arrepentimiento y fe para darnos salvación. Así que en nada se compara. Salmos 103, versos del 6 al 9. Sí. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen de violencia. Y fíjense, esto es un pasaje que debemos, porque normalmente queremos tomar la justicia en nuestra mano porque decimos, no puedo, en este mundo no hay justicia. Claro, claro, no podemos confiar en la justicia de los hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Que en Dios sí podemos confiar, porque Él es el que hace derecho en violencia. Y eso es algo en lo que podemos descansar. Un día me decía alguien, no, es que yo no puedo creer, ¿qué tal? Le dije, mira, tú tienes que saber algo. En tu mente es finita y tú nomás miras hacia el pasado y lo que tienes de frente. Pero en la línea del tiempo que Dios tiene frente a sus ojos, Dios ve el pasado, el presente y el futuro. Y en la vista de Dios, el transgresor ya fue juzgado. Si se arrepintió, Dios lo sabe. Si se va a arrepentir en el futuro, hoy ya Dios lo sabe. Y si no, ya Dios preparó un lugar al que van los transgresores. Sigo leyendo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué caminos? Sus mandamientos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y si Dios no guarda rencor, pues nosotros tampoco deberíamos, ¿verdad? Pero lo hacemos. Tenemos que dejar de hacerlo.
No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque es misericordioso. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos solamente polvo. Y miren, siempre que queramos hacer el intento de ser más justos que Dios, porque nos pasa, ¿verdad? ¿Cómo Dios pudo permitir eso? O sea que, ¿qué? ¿Que tenemos un punto de vista más certero que Dios? Jamás. Eso jamás. Pero siempre que querramos hacerle al juez más justo que Dios, debemos de pensar que si Dios quisiera erradicar toda la maldad, en un instante empezaría primero con nosotras. Tendría que empezar con nosotras, que ardemos en deseos de venganza. A todas luces, eso habla de un mal corazón, de maldad en el corazón. Realmente solo estamos aquí por su misericordia, porque si no fuera por eso ya habríamos sido consumidas. Ahora bien, para poder vencer esta guerra con nuestras emociones, nos conviene reconocer también cuáles son las situaciones que desencadenan en nosotros el enojo o la ira. ¿Cuáles son nuestros detonantes? ¿Cuáles son los gatillos que a veces la gente activa o presiona y que hacen que nosotros se libere una cantidad abundante de adrenalina y cortisol? Y yo les sugiero que anoten, porque tal vez el Espíritu Santo, mientras están anotando, les va a mostrar cuál es, en su caso, su detonador. Pero hay varias cosas ante las cuales podemos reaccionar con enojo. Número 1, la frustración. La frustración cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las cosas no salen como yo esperaba. Y yo creo que todas las que están casadas y todas las que han tenido hijos han pasado por muchos momentos de frustración. ¿Por qué? Porque el enfoque está en toda la fantasía, ¿no? Y pues ya se acaba, llegas a tu casa, se cierra la puerta y ahí está la realidad y te golpea en la cara. Y nada es como tú pensabas. Y nada es como dice nuestro manual. Porque de pronto el hombre anda en su carne y no se sujeta a lo que dicen los mandamientos del Señor. Y entonces tú, que te crees más espiritual que Él, te enojas. Porque Él no obedece a Dios. Y no me ama como dice la Biblia en Efesios 5, que me tiene que amar. Y tú sí, pero no importa si yo no lo respeto, Él me tiene que amar primero porque así Jesús amó a la iglesia. No. Ok. El dolor. El dolor es otro detonador. El miedo. La percepción de ser víctimas de una injusticia. O el haber experimentado discriminación. O la violación de tus derechos humanos. El rechazo es otro detonador. El menosprecio es otro detonador. La humillación es otro detonador. El haber sido ignorado. La transgresión de nuestros límites personales. El estrés acumulado que reduce nuestra tolerancia y nos hace más irritables. La decepción. Cuando has puesto tu confianza en una persona y de pronto, oh, no era lo que yo pensaba. La traición, por ende. Los celos. La envidia. Y la meditación de los problemas. Y si alguien encuentra algo más, estoy abierta a escuchar. A lo mejor la lista
puede hacerse más grande. Pero todos estos son detonadores del enojo y la ira. ¿Y saben qué? Normalmente resulta más fácil reconocer las cosas que están en nosotros cuando las vemos en alguien más, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver el caso justamente de una mujer de la que casi no se predica, una mujer de la que no se enseña y normalmente se prejuzga o se juzga apresuradamente, pero que bien puede representar a alguna de nosotras. Y se trata de la esposa de Job. ¿Cuántas han escuchado una enseñanza sobre ella? Nadie la quiere. Pero hay mucho que podemos aprender. En lo personal, nunca había meditado. Nunca había meditado. O sea, ¿qué la llevó a hablar esas palabras tan necias y tan ásperas? Nunca me había ocupado en tratar de comprender la situación de la esposa de Job. Simplemente para mí era como un rol secundario y ¿no? Ya sabes, y la broma el Señor le quitó todo, pero le dejó a su esposa, ¿no? O sea, cosas, siempre escuchamos cosas de esas. Pero yo nunca había intentado ponerme en su lugar y mostrarle empatía a la esposa de Job. Y estoy segura que nadie más. Pero ella es una mujer evidentemente amargada. Porque en su breve aparición es únicamente para proferir palabras nocivas, que no pueden salir de un corazón sano, ¿verdad que no? Solo pueden salir de una fuente, un corazón amargo. Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Que traducido quiere decir, ¿aún estás tratando de agradar a Dios? ¿Aún estás tratando de hacer lo bueno? Maldice a Dios y muérete. Fuertísimas, ¿no? Y claro, nosotras en nuestro fariseo corazón, ¡ay, qué bárbara! ¡Ay, qué bárbara mujer! ¿No? Pero aquí hay enseñanza para nosotras, mis hermanas. Porque siempre que nos encontremos a alguien cuyos labios se abren para hablar palabras amargas, nosotras nos tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que llevó a esta persona a desarrollar ese corazón? ¿Cuánto pudo haber sufrido esta persona para hablar de esa manera? Para expresarse sobre Dios así. Y es un ejercicio muy necesario de hacer, porque normalmente decimos, ay, no, yo me voy a apartar de esa gente porque me contamina. Qué espirituales, sin compasión. Es un ejercicio muy necesario que tenemos que hacer nosotras como hijas de Dios. Obvio, nunca para justificar, pero sí para explicar, entender y sobre todo para poder brindar ayuda. Porque un día alguien nos ayudó a nosotras. Y tal vez tú no te acuerdas, pero a lo mejor eras así. Nada más que ya te olvidó. Pero antes hablábamos palabras insensatas. A lo mejor no sobre Dios, pero sobre la gente. La esposa de Job es una mujer incomprendida. Los detonadores de su enojo fueron la frustración y el dolor. ¿Estamos bien? ¿Nadie está durmiendo? ¿Voy bien? Esta mujer gozaba de una vida próspera. Materialmente hablando, ellos tenían de todo y de todo mucho. Muchos bienes, muchos hijos, tenían 10, muchos siervos, muchas ovejas, mucho de todo. Y para rematar así ya la cereza del pastel tenía un súper esposo espiritual. Esta mujer tenía la vida ideal, la vida que cualquiera quisiera tener. Pero de pronto, sin decir agua va, en un solo día pierde todo.
Su vida perdió toda la estabilidad que tenía. Y lo único que le quedó fue su esposo, pero su esposo enfermo. La desventura la tomó desprevenida y evidentemente no estaba preparada para esa prueba. Y lo hemos hablado antes, mis hermanas, las pruebas terminan siendo una bendición para los que conocemos a Dios, pero para los que no, pues no. Y les pasa lo que le pasó a ella. Y esta mujer se llenó de frustración, de confusión, porque no podía comprender el propósito detrás de una tragedia. Es más, no podía entender que una tragedia de ese tipo pudiera tener un propósito de parte de Dios. Ni por aquí, ¿no? Le pasaba. Y miren, Job es descrito en la Biblia como un hombre justo. Y ustedes saben que las esposas somos las personas que mejor conocemos a nuestros esposos, ¿verdad que sí? Ella sabía muy bien, mejor que nadie, que su esposo era justo, que era intachable y que era perfecto y recto, como lo describe el verso 1. Job tenía el temor del Señor en su corazón y era un padre preocupado por la vida de sus hijos. Así que, ¿cómo podría ser esto explicable en la mente de esta mujer? ¿Cómo explicar lo que le estaba pasando a su esposo si era, pues, prácticamente un santo? Y en un momento, esta mujer se convierte en una madre que de golpe ha perdido a todos sus hijos. Se ha quedado sin nada. Y el esposo que ama y que la cuida está enfermo y está en dolor, en una gran aflicción en todo su cuerpo, consumiéndose. Entonces, hay que entender que la falta de conocimiento personal de Dios nos lleva a una muy mala y muy corta comprensión de los hechos o de las situaciones. Por eso necesitamos conocer a Dios. El conocimiento meramente escritural de Dios no es suficiente para atravesar situaciones como esta. Se necesita tener una comunión personal con Dios. Ver a Dios como un padre, ver a Dios como un amigo, ver a Dios como nuestro consolador, nuestro apoyo, nuestro refugio en todo tiempo. Porque si no es así, situaciones como esta nos destruyen. Así que el pensamiento que le surge a esta mujer es, ¿acaso no es Dios injusto? Mi esposo ha sido tan bueno, le ha ofrecido sacrificios, lo ha buscado, se ha guardado, lo ha amado y aún enfermo sigue tratando de agradarle. ¿Por qué en vez de bendecirlo, Dios lo está tratando de esa manera? ¿Por qué no sigue bendiciéndolo? Lo que esta mujer ignoraba era que Dios quería llevar a Job al máximo nivel de bendición. Porque no hay bendición más grande que conocer a Dios de manera personal, mis hermanos. Entonces, ella no sabía eso. Ella lo ignoraba y cuando pasamos por alto lo que verdaderamente una bendición es, contemplamos cada prueba como un acto injusto de parte de Dios. La frustración por no entender, porque pasa algo en nuestra vida, rápidamente nos lleva a expresar enojo y cuando este enojo se prolonga, se convierte en amargura. Después de analizar su situación, yo te pregunto, ¿acaso no miras a la esposa de Job diferente? Porque la verdad es que es digna de compasión. Esto tiene que cambiar nuestra perspectiva. Hay casos que son desesperantes, de verdad, que la gente es necia y es un detonador de mi ira. Pero luego viene el Espíritu y me muestra la gran necesidad. La gran necesidad de ser paciente para estar sembrando una y otra vez la verdad, porque normalmente estas personas han creído demasiadas mentiras sobre Dios. Y para poder extraer la mentira y sembrar la verdad, no es un trabajo de una cita de una hora.
Es un trabajo constante. Para algunos es muy difícil hacerlo solos. Y ahí es cuando el pastor y yo y mis preciosas hermanas que me ayudan en la administración, ayudan, sirven, acompañan, intervenimos, ¿no? Algo que nos deja ver esta historia es que una persona muy, muy enojada, lo que está expresando es que necesita mucho, mucho, mucho del amor de Dios. Está tan enojada que ha dejado de disfrutar de la gracia de Dios, como dice Hebreos 12. Otro caso que puede ilustrarnos varios de los detonadores de la ira es ni más ni menos que Moisés. ¿Cómo no hablar de Moisés? ¿Cómo? Moisés nos ilustra sobre la ira, pero si Dios lo llama el varón más manso de la tierra. Tenemos esperanza. Si eso pasó con Moisés, podría pasar con nosotras. Pero, ¿cuál fue el asunto con Moisés? Él pasaba tiempo con Dios. Tenía una relación así donde cara a cara, ¿no? O sea, eso es una cosa muy destacable, ¿no? Eso nos dice algo. Ahora, Moisés experimentó varios episodios de ira a lo largo de su vida, ¿correcto? Se airó contra un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y eso era justo, pero terminó matándolo. Se le fue un poquito la mano. Porque actuó movido por la ira. ¿Verdad? Después, ¿qué hizo? Rompió las tablas del pacto cuando vio que el pueblo se había desenfrenado. Y su enojo era justo, pero su reacción no. Fue totalmente emocional. Oye, romper las tablas del pacto que Dios había escrito. Se pasó. Y finalmente tenemos a Moisés regañoteando al pueblo y golpeando la roca, que es Cristo, 2 veces, en vez de una, como Dios le había dicho. Y todo eso lo hizo en nombre de Dios. Ese fue el problema. ¿Y cuál es el reclamo de Dios? No me santificaste con tu actitud delante del pueblo. Me mal representaste delante del pueblo. Porque ¿qué le había dicho a Dios? Tú vas a ser como Dios para ellos, ¿no? O sea, yo no le voy a hablar directamente a ellos, les voy a hablar a través de ti. Y eso, pues, a los que hablamos en el nombre del Señor, nos debe generar temor, mucho temor. Pero bueno, por ese exabruptito no pudo entrar a la tierra prometida. Quedó eliminado de la carrera. Hasta ahí llegó, pues. No pudo llegar a la meta. Así que, aun cuando nuestra ira está justificada, la forma en la que expresamos nuestro enojo justo, a Dios le importa. Tenemos otro caso que nos ilustra no solo cómo la injusticia, el rechazo, el menosprecio y el sentirnos ignorados puede detonar un enojo muy profundo, sino también nos ilustra cómo puede interiorizarse y acumularse por mucho tiempo antes de salir como lava, como la lava de un volcán. Y es el caso de Absalón. Y este es un caso muy tremendo. Todo parece haberse originado con la violación de su hermana Tamar. Como mencioné al principio, por Amnón, el medio hermano, ¿no? Y claro, eso lo hizo enojar, pero lo que lo hizo enojar más fue que David no hiciera nada. David también solo se enojó mucho, pero no hizo nada. Obviamente, él no se iba a quedar así y planificó una venganza para vengar a su hermana, ¿verdad? Y lo hizo, pero después de eso, la consecuencia fue que tuvo que huir y exiliarse en la tierra de su mamá, en Jesús, durante 3 años, porque Amnón tenía otros hermanos y obviamente iban a tratar de ir por el cambio, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber consumado su venganza, porque sí vengó a Tamar, la vengó, ¿verdad? No fue suficiente para él. El corazón de Absalón quedó en una prisión de amargura. No se liberó
Se vengó, pero no tuvo paz, porque como les decía, las obras de la carne no producen la obra del Espíritu, y la paz es un fruto del Espíritu. No se sintió satisfecho, no se sintió calmado, no se sintió sanado. Por el contrario, su enojo se convirtió en una más cada vez creciente montaña de amargura. Y todo el tiempo de su exilio solo estaba pensando cómo me voy a vengar ahora de mi papá, cómo me voy a vengar de él, cómo me voy a vengar de él, porque no hizo nada, porque por su culpa yo estoy aquí, lo voy a derrocar, le voy a quitar su reino, le voy a quitar su trono. Y empezó a hacer cosillas, empezó una conspiración. Empezó a querer ganar el corazón del pueblo. ¿Qué onda? Muy vengativo Absalón. Y ya sabemos todos cómo terminó. Se le enredaron sus pelitos dorados en un árbol y llegó alguien y le cortó la cabeza. Pero en contraste con Absalón tenemos a su padre David. A través de su vida aprendemos que siempre hay una salida de parte de Dios para no dejarnos llevar por el enojo. David fue perseguido injustamente por Saúl, por la paranoia de Saúl, porque Saúl se enojó con David porque tuvo envidia. Luego, ¿qué hizo Saúl? El que da y quita con el diablo se desquita. Le dio su hija por esposa y luego se la quitó y se la dio a otro hombre. ¿Qué onda? David fue inculpado injustamente por la muerte de Saúl. Él todo el tiempo trató de evitar matarlo y luego ya cuando él se avienta sobre su espada, no, todos pensaban que lo había matado él. Y entonces Simei lo maldice. ¿Y qué hizo David cuando los demás le dicen, oye, este perro, dicen, este perro, ¿cómo va a maldecir al rey? Déjenlo. Si Dios se lo está permitiendo, Dios sabe. Qué mansedumbre, qué autocontrol, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, uno hubiera dicho, no lo maten, nada más denle una calentadita. ¿Qué más hacía? ¿Qué más le pasó a David? Sus hijos lo querían derrocar. Porque él no fue el único Absalón, ¿eh? Tenía puras fichas, puras fichitas. Absalón también se acostó con sus concubinas. Se me había olvidado. Y en todo eso, David nunca se dejó llevar por el enojo. Solo hubo una ocasión donde casi se equivoca, casi resbalaban sus pies. El día que se le ocurrió pedirle provisiones al necio de Nabal. Ese día casi se va de bruces David. Pero el Señor, ¿qué hizo el Señor? Exacto. El Señor le envía a Abigail, esposa de Nabal, para evitar que se manchara las manos de sangre inocente. Y saben, cuando mantenemos una firme comunión con Dios, aunque pasemos por pruebas, su espíritu en nosotros se va a aparecer para mostrarnos que Dios nos da una salida ante cada tentación para que podamos soportar. Cada día, a cada instante, enfrentamos una batalla, mis hermanas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Gálatas capítulo 5, verso 12. Por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque siempre va a estar esa parte que va a estar oponiéndose al Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Verso 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y ahí está nuestra respuesta. Pero ¿cómo nos guía el Espíritu? Dijimos, a través de su palabra.
En la palabra vamos a encontrar la estrategia para tener victoria sobre el enojo, sobre la ira y sobre cualquier otra emoción que nos quiera controlar. La palabra nos dice que la ira no es una respuesta. Perdón, es una respuesta, pero no es la solución, ¿no? Actuar motivados por ella no solo jamás va a resolver algo, sino que además siempre va a empeorar todo. El Espíritu nos guía por medio de su palabra a practicar la fórmula, como vimos de Santiago capítulo 1, verso 19. Solo voy a recapitular. Que es escuchar primero, pensar antes de responder y no enfadarnos apresuradamente. ¿A dónde más nos guió el Espíritu hoy? A Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Que nos señala que no hay que negar la ira, sino que hay que abordarla. Nos enseña que no hay que pecar en la ira, sino que hay que controlarla. Nos guía a no retrasar la resolución del enojo, sino a resolverlo antes de que termine el día para no dar a Satanás la oportunidad de operar y para proteger nuestro corazón contra la amargura. El Espíritu también nos guía a reemplazar la ira con alternativas piadosas. Versos 31 y 32 de Efesios 4 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o en vez de, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la Biblia no solo nos dice que dejemos de estar enojados, nos dice que debemos reemplazar el enojo. ¿Y con qué debemos reemplazar el enojo, la ira? Con amabilidad, ternura y sobre todo perdón. La práctica diaria del perdón va a mantener limpio nuestro corazón, limpia nuestra mente del rencor y va a evitar que se acumule ahí resentimiento que después se transforme en amargura. Mateo capítulo 6, verso 12 dice: y perdonándonos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí Jesús está enseñando a sus discípulos a orar, ¿verdad? Se está enseñando la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Y esto es muy iluminador porque nos recuerda que Jesús nos enseña a pedir perdón en proporción a cómo hemos perdonado a otros. Uy, eso es muy aleccionador. Así que debemos recordar constantemente que Dios ha tenido paciencia con nosotros. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: es una pregunta, o desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Y en nuestro caso, olvidando que nos ha llevado al arrepentimiento. La paciencia de Dios con nosotros debe motivarnos a tener paciencia con los demás. Y yo no sé ustedes, pero yo encuentro una libertad increíble al saber que Dios entiende mi lucha con la ira. Me encanta ver que la Biblia no pretende ignorar este problema, no lo cubre, ¿verdad? No quiere hacer como que no, esto no está en la vida de los cristianos. No, sí está. Y lo plantea como un desafío, un enemigo a vencer, ¿verdad? A veces pensamos erróneamente que ser como Cristo significa jamás enojarte. Pero Jesús sí se enojó, ¿verdad? La diferencia es que la ira de Jesús fue justa, siempre controlada, siempre dirigida al pecado y a la injusticia, nunca a las personas. Y como les dije, yo todavía sigo trabajando con esto y probablemente voy a seguir trabajando con eso mucho tiempo más. Hay días en los que el trabajo de la casa o, no sé, o un comentario hostil de alguien o las mismas personalidades de los miembros de mi familia pueden desencadenar mi enojo. Pero yo sé que eso nada tiene que ver con la justicia. Sé que tiene todo que ver con mi propia impaciencia y mi orgullo. Sin embargo, encuentro en la Escritura esperanza
Esperanza cuando recuerdo que Dios ha puesto su Espíritu Santo porque sabe que soy polvo, que yo sin Él no puedo y que necesito su presencia cada día de mi vida guiándome para que la ira no me controle. Y todas tenemos esta esperanza, encontramos esta esperanza en Jesús. Todas podemos volvernos más como Jesús, replanteándonos nuestra manera de expresar nuestra ira, respondiendo con amor, buscando la sabiduría de Dios, ejerciendo el dominio propio. Y la próxima vez, mis hermanas, que sintamos este ardor interno, este fuego que nos consume creciendo dentro de nosotras, nos conviene recordar estos principios bíblicos estudiados el día de hoy. Respirar, no airarnos rápidamente, preguntarnos, ¿es justa esta situación? ¿Es justo que yo me aire tanto por esto? ¿Es meritorio? Recordemos que tenemos que escoger nuestra respuesta cuidadosamente y que Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú nos creaste, así es que tú conoces todo de nosotras. No hay nada en lo que tú no nos puedas comprender. No hay nada que tú no hayas visto de lo que hacemos, ni de lo que nos hicieron, ni de lo que nos hacen, ni de lo que nos harán. Pero en la medida en que te conocemos, Señor, nos vamos dando cuenta que tú eres Dios de propósitos. No hay nada que ocurra en nuestra vida que no permitas tú para formar el carácter de Cristo en nosotros. Todas las cosas que has permitido hasta el día de hoy, aunque no todas vinieron de ti, algunas tuvieron que ver con la pecaminosidad de otras personas. Pero si tú las permitiste, todas tuvieron un propósito, y ese propósito era llevarnos a conocerte cada vez más a ti, Señor. Te damos gracias por el diseño tan perfecto con el que nos creaste. Tú pusiste en nosotros la capacidad de experimentar emociones, y esas emociones no son buenas, malas, simplemente la expresión de esas emociones es lo que las hace caer en una canasta o en otra. El propósito de ellas es que tengamos una más rica experiencia personal contigo, Señor. Porque cuando estamos tristes podemos experimentar tu consuelo. Cuando estamos enojados podemos experimentar cómo tú nos muestras la salida. Cuando sentimos dolor podemos experimentar, Señor, tu toque, tu sanidad. Así es que ninguna de las cosas que experimentamos como emociones realmente son malas. Forman parte de tu plan. Lo que muchas veces está mal, Señor, es cómo vemos las cosas, nuestros pensamientos. Y ahí es donde necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos seguir siendo renovadas en nuestro entendimiento para poder llegar a estar totalmente transformadas a tu imagen. Pero hay gran consuelo, Señor, en saber que tú hoy estás obrando en nuestra vida y que no nos dejarás.
no quedaremos como obras en proceso, sino que continuarás la obra que comenzaste en nuestra vida y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Aquí estás tú, mi Señor. Aquí estás y confiamos en ti. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.